¿Puedes estar seguro de que el Espíritu Santo vive en ti o solo estás viviendo una ilusión espiritual? Puedes ir a la iglesia, orar todos los días, leer la Biblia y aún así vivir sin el Espíritu Santo. Sí, eso es posible. Y Jesús nos advirtió sobre esto. Él dijo que muchos lo llamarán Señor, pero Él responderá: nunca os conocí. Mateo capítulo 7 y versículo 22 al 23. Esto significa que no basta con llevar una vida religiosa. Es necesario que haya evidencia real de la presencia del Espíritu Santo. En este video vas a descubrir 7 señales claras que prueban si el Espíritu Santo realmente vive en ti. Si estas señales están presentes, es una prueba poderosa de que Dios está obrando en tu vida. Pero si están ausentes, eso es una seria advertencia espiritual. Y la cuarta señal es tan profunda que puede transformar por completo tu caminar con Dios. Si deseas crecer espiritualmente y ser guiado por el Espíritu Santo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora vamos con la primera señal, y podría revelar mucho sobre tu vida espiritual. Convicción de pecado, el peso invisible que revela la presencia del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16 y versículo 8. Mientras callé mis pecados, mis huesos se envejecieron por mi constante gemir. Hechos capítulo 32 y versículo 3. Sí, puedes pecar sin sentir culpa. Tu fe podría estar muerta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, el corazón se siente pesado después de cometer un error, incluso cuando nadie lo ha visto o juzgado? Esa incomodidad silenciosa que oprime el pecho y roba el sueño no es solo culpa moral o remordimiento, es una señal espiritual. Es el Espíritu Santo actuando dentro de ti, sacando a la luz la realidad de que algo está mal entre tú y Dios. Ahora, piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que sentiste el peso de un pecado en tu conciencia? No estoy hablando de un error cualquiera, sino de algo que sabías que estaba mal y aún así lo hiciste. ¿Sentiste ese peso en tu alma? ¿O por el contrario, te das cuenta de que ya no sientes nada cuando pecas? La convicción de pecado es una de las pruebas más claras de la presencia del Espíritu Santo en una persona. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, el pecado se vuelve insoportable. Él no permite que el corazón descanse hasta que ocurra un arrepentimiento genuino. La ausencia de esta convicción es una señal peligrosa de que el Espíritu Santo podría haber sido silenciado o alejado. El peligro de un corazón insensible al pecado. Existe un peligro espiritual que muchas personas ignoran: la insensibilidad al pecado. Cuando una persona comienza a vivir en pecado sin sentir peso en el corazón, eso es una señal de que algo está espiritualmente mal. Pablo advirtió sobre esto en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 2, diciendo que algunos tendrían la conciencia cauterizada, es decir, endurecida, insensible a la voz de Dios. Así es como comienza el alejamiento de Dios. Un pequeño pecado aquí, una excusa allá, y de repente el corazón deja de reaccionar. El pecado ya no incomoda, el peso desaparece. No porque Dios lo haya aceptado, sino porque el Espíritu Santo ya no está confrontando esa actitud. David vivió esta realidad de manera intensa. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en un momento de debilidad cometió adulterio con Betsabé e intentó ocultar su pecado. Al principio,
Logró convencerse de que nada había pasado, pero el Espíritu Santo no permitió que continuara así. El peso de la culpa comenzó a corroer a David por dentro. Él escribió sobre este dolor en el Salmo 32:3. Mientras callé mis pecados, mis huesos se envejecieron por mi constante gemir. David sintió el peso invisible de la convicción. Estaba física y emocionalmente abatido. Su salud mental y espiritual fueron afectadas porque el Espíritu Santo estaba confrontando el pecado no resuelto. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿A ti? ¿Cuántas noches sin dormir por causa de algo que hiciste y sabías que no deberías haber hecho? Esa incomodidad espiritual no es un castigo, es una señal de la presencia de Dios llamándote de vuelta. El papel del Espíritu Santo en la convicción de pecado. Jesús dejó claro que una de las principales funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. En Juan, capítulo 16 y versículo 8, Él dijo: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Cuando el Espíritu Santo está en acción, Él trae claridad sobre lo que es pecado y lo que no lo es. Lo que antes parecía normal o aceptable, de repente, se vuelve intolerable para el corazón. Lo que antes era solo un comportamiento o un hábito, ahora se revela como una barrera espiritual entre tú y Dios. ¿Has notado cómo, después de convertirte o acercarte más a Dios, algunas actitudes que antes parecían normales comenzaron a molestarte? Palabras, pensamientos o comportamientos que antes pasaban desapercibidos, ahora pesan en la conciencia. Eso es el Espíritu Santo moldeando tu carácter y alineando tu vida con la voluntad de Dios. Pero el peligro es ignorar esa convicción. Cuando alguien elige repetir el pecado incluso después de que el Espíritu Santo ha advertido, el corazón comienza a endurecerse. El pecado se vuelve más fácil hasta que un día el Espíritu Santo deja de confrontar. Ese es el punto más peligroso en la vida espiritual. Cuando Dios permite que la persona siga el camino que eligió, incluso si ese camino conduce a la destrucción. Romanos, capítulo 1 y versículo 28 dice: «Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen». La mayor señal de que el Espíritu Santo ha sido apagado en una vida es cuando el pecado ya no causa dolor o incomodidad. Cuando alguien puede pecar sin sentir culpa, significa que la voz de Dios ha sido silenciada. David y el camino hacia la restauración. La buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a restaurar un corazón quebrantado. Cuando David finalmente fue confrontado por el profeta Natán, él no intentó justificar su pecado. No se escondió detrás de excusas o de orgullo. Él cayó de rodillas y se arrepintió profundamente. El Salmo 51 refleja este arrepentimiento. «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmos, capítulo 51 y versículo 10. David entendió que solo Dios podía restaurarlo. No pidió solo perdón, pidió un corazón nuevo, sensible nuevamente a la voz de Dios, y Dios lo restauró. David sufrió las consecuencias de su pecado, pero su corazón fue renovado por la gracia de Dios. Si sientes el peso del pecado en tu corazón hoy, eso es una señal de que el Espíritu Santo todavía está activo en tu vida. Él te está llamando al arrepentimiento. Dios no quiere castigarte, Él quiere restaurarte. Pero si ya no sientes nada, si el pecado ya no te pesa, entonces es momento de clamar sinceramente a Dios. Él puede quebrar incluso el corazón más endurecido. ¿Cómo saber
si el Espíritu Santo está actuando en ti. Hay 3 señales claras de que el Espíritu Santo está actuando en ti. Inquietud espiritual después del pecado. Cuando pecas y sientes un peso interno, eso es el Espíritu Santo llamándote al arrepentimiento. 2. Deseo de cambio. Si sientes el deseo de pedir perdón y cambiar tus actitudes, eso es una evidencia clara de la presencia de Dios. Sí, sensación de paz después del arrepentimiento. Cuando confiesas tu pecado y sientes que una carga ha sido quitada de ti, eso es el Espíritu Santo restaurando tu comunión con Dios. Si percibes estas señales en tu vida, Dios está obrando en ti. Pero si el pecado ya no te incomoda, es una señal de advertencia espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el peso del pecado? Si ya no sientes nada al pecar, ¿qué revela eso sobre tu vida espiritual? Pide a Dios un corazón sensible al pecado. Confiesa lo que debe ser confesado. Deja que el Espíritu Santo te lleve al arrepentimiento genuino y a la restauración completa. Ahora que entendiste la importancia de la convicción de pecado, vamos al próximo signo claro de la presencia del Espíritu Santo: el amor por la palabra de Dios. Humor por la palabra de Dios, el hambre espiritual que revela la presencia del Espíritu Santo. Si puedes pasar días sin leer la Biblia y eso no te incomoda, el Espíritu Santo podría haberse alejado de ti. La palabra de Dios no es un libro, cualquiera, es la voz de Dios hablando directamente al corazón. Cuando el Espíritu Santo está presente en una vida, despierta un deseo profundo y constante de buscar esa palabra, de meditar en ella y de encontrar en ella dirección y consuelo. La ausencia de este deseo es una señal peligrosa de que algo está mal espiritualmente. ¿Alguna vez has sentido un vacío en el alma que nada podía llenar? ¿Has tenido la sensación de estar perdido espiritualmente sin claridad sobre el camino que debes seguir? La respuesta para ese vacío está en la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, Él crea un hambre espiritual genuina, un anhelo constante de escuchar la voz de Dios, de entender sus enseñanzas y de vivir de acuerdo con ellas. Ese hambre espiritual es una de las pruebas más evidentes de la presencia del Espíritu Santo en una vida. La palabra de Dios como fuente de vida. El Salmo capítulo 119 y versículo 97 dice: «Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación». David expresaba un amor profundo por la palabra de Dios, un amor que iba más allá de una simple lectura. Él se alimentaba espiritualmente de las Escrituras. Ese amor no nace de un esfuerzo humano o de un sentido de obligación religiosa. Ese deseo es sembrado por el mismo Espíritu Santo. En Juan, capítulo 6 y versículo 63, Jesús declara: «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Esto significa que la palabra de Dios no es solo un texto antiguo o un código moral. Es vida, es alimento para el alma. Cuando el Espíritu Santo está activo, Él hace que la Biblia deje de ser un simple libro y se convierta en una fuente de vida y transformación. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas tienen facilidad para leer la Biblia todos los días, mientras que otras encuentran esa práctica cansada y difícil? La diferencia está en la acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu habita en alguien, despierta un placer genuino en meditar en la palabra.
La lectura de la Biblia deja de ser una obligación y pasa a ser una necesidad vital. El eunuco etíope y la revelación a través de la palabra. En Hechos, capítulo 8 y versículos 26 al 40, encontramos un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo despierta el amor por la palabra de Dios. El eunuco etíope estaba en su carroza leyendo el libro de Isaías, pero no lograba entender el significado de las palabras. Entonces Dios envió a Felipe, guiado por el Espíritu Santo, para que se acercara a la carroza y explicara el texto. Felipe le reveló que Isaías estaba hablando del Mesías, de Jesús. Cuando el eunuco comprendió la verdad, fue tomado por un deseo profundo de seguir a Dios. Inmediatamente pidió ser bautizado, declarando su fe en Cristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos capítulo 8 y versículo 37. Ese hambre espiritual que el eunuco sintió solo fue despertada porque el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. La palabra fue revelada y la fe nació en ese momento. Ese es el poder de la acción del Espíritu Santo. Él no solo hace que el corazón entienda la palabra, sino que también genera un deseo de vivir de acuerdo con ella. El eunuco estaba buscando respuestas, y Dios lo encontró en el desierto. Si sientes que estás en un desierto espiritual, Dios puede encontrarte a través de la palabra. Él quiere hablarte. Él quiere alimentar tu alma. Pero para eso, necesitas estar dispuesto a escuchar y a buscar de señales de que el Espíritu Santo está despertando el amor por la palabra. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está realmente despertando ese hambre espiritual en ti? Hay señales claras que revelan esta acción divina. Deseo constante de leer la Biblia. Sientes un impulso natural de abrir las Escrituras y encontrar dirección y respuestas. Sensación de vacío espiritual cuando no lees la palabra. Así como el cuerpo siente hambre física, el alma empieza a sentir la ausencia de la palabra de Dios cuando te alejas de ella. Claridad espiritual a través de las Escrituras. Versículos que antes parecían confusos comienzan a tener sentido y traen dirección para tu vida. Deseo de compartir lo que aprendiste. El amor por la palabra genera un deseo natural de compartir con otros lo que Dios está enseñando. Sentir que Dios está hablando directamente al corazón. En momentos de lectura, sientes que Dios está hablando específicamente contigo, como si las palabras hubieran sido escritas para tu situación actual. Si estas señales están presentes en tu vida, es una prueba clara de que el Espíritu Santo está obrando, alimentando tu alma con la verdad de la palabra de Dios. El peligro de vivir sin la palabra. Pero lo contrario también es cierto. Cuando el Espíritu Santo se aleja, la Biblia deja de ser una fuente de vida y pasa a ser vista como una carga. La lectura se vuelve mecánica, sin vida, sin impacto. Satanás sabe esto. Él sabe que un cristiano sin amor por la palabra es espiritualmente vulnerable. Cuando dejas de alimentarte de la palabra, tu fe se debilita. Te vuelves más susceptible a la duda, al miedo y a la confusión espiritual. En Mateo capítulo 4 y versículo 4, Jesús declaró: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no te estás alimentando de la palabra, estás espiritualmente desnutrido. Puedes estar vivo físicamente, pero tu alma está debilitada. Y un alma debilitada es un blanco fácil para el enemigo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y sentiste que Dios estaba hablando directamente a tu corazón?
¿Has buscado respuestas en la palabra de Dios o estás dependiendo de las opiniones de las personas a tu alrededor? Si sientes que la Biblia se ha vuelto una carga, o si has perdido el deseo de leer la palabra, eso es una señal clara de que el Espíritu Santo podría no estar en pleno control de tu vida. Dios quiere reavivar tu hambre por su palabra. El amor por la palabra de Dios es una señal clara de la presencia del Espíritu Santo. Si sientes ese deseo, dale gracias a Dios. Eso es una prueba de que el Espíritu está obrando en ti. Pero si sientes que has perdido ese deseo, hoy es el momento de pedir a Dios que reavive esa llama en tu corazón. El eunuco encontró la verdad en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo abrió su corazón. Lo mismo puede suceder contigo hoy. Dios quiere hablarte a través de la palabra. Solo necesitas abrir el corazón y permitir que el Espíritu Santo despierte esa hambre espiritual. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, lléname de tu Espíritu. Ese será el primer paso para reavivar el amor por la palabra en tu vida. Ahora que entendiste la importancia de amar la palabra de Dios, vamos al próximo signo claro de la presencia del Espíritu Santo: una vida de oración constante. Vida de oración constante. La necesidad espiritual que revela la presencia del Espíritu Santo. La oración no es solo una práctica religiosa, es el aliento de la vida espiritual. Una vida sin oración es una vida sin dirección, porque es en la oración donde encontramos claridad, fortaleza y consuelo. Si sientes que tu vida espiritual está estancada o que Dios parece distante, puede ser que el Espíritu Santo te esté llamando a regresar a la comunión a través de la oración constante. El Espíritu Santo es quien despierta en nosotros el deseo de buscar a Dios en todo momento, no solo en los tiempos de crisis. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, la oración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en una necesidad vital, tan natural como respirar. La ausencia de un deseo genuino de orar es una señal de alerta de que la relación con Dios podría estar debilitada o incluso rota. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos capítulo 1 y versículo 35. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses capítulo 4 y versículo 6. La oración como necesidad vital. Imagina que estás en un desierto, bajo un sol abrasador, sin agua durante horas. Tu cuerpo comienza a debilitarse, tu boca está seca y sientes que estás a punto de desmayarte. En ese momento, todo lo que deseas es un sorbo de agua. Ahora piensa en la oración como esa agua. Cuando el Espíritu Santo está activo en tu vida, el deseo de orar es tan natural y urgente como la sed en medio del desierto. Orar constantemente no significa pasar todo el día de rodillas, sino vivir en un estado de conexión continua con Dios. Es tener un corazón que conversa con Dios en cualquier circunstancia. Al despertar, en el trabajo, al enfrentar un problema o al recibir una bendición. Cuando el Espíritu Santo está presente,
El deseo de orar es espontáneo e inevitable, porque Él nos conecta directamente con el corazón de Dios. Si solo buscas a Dios cuando estás en crisis, puede ser que tu fe esté en peligro. Jesús y su vida de oración constante. Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar constantemente. En Marcos, capítulo 1 y versículo 35, vemos que Jesús se levantaba de madrugada antes de que saliera el sol para orar. Después de un día de ministerio intenso, lleno de sanidades, milagros y enseñanzas, Él aún buscaba un tiempo a solas con el Padre. ¿Por qué Jesús oraba tanto si Él ya era Dios? Porque la oración es la fuente de renovación espiritual y fortaleza para enfrentar los desafíos del ministerio y de la vida. Si Jesús, en su naturaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros, frágiles y limitados, necesitamos esa conexión diaria con Dios? Si sientes que tu vida espiritual está debilitada, tal vez el problema no sea la falta de fe, sino la ausencia de una vida de oración constante. Daniel y su disciplina de oración. Otro ejemplo poderoso es el de Daniel. Él tenía el hábito de orar 3 veces al día, todos los días, independientemente de las circunstancias. Incluso cuando se creó una ley para impedir que orara, Daniel continuó con su práctica, abriendo las ventanas de su casa y orando en dirección a Jerusalén. Sabía que su conexión con Dios era más importante que cualquier amenaza terrenal. Cuando Daniel fue lanzado en el foso de los leones, lo que lo sostuvo fue esa vida constante de oración. Él no oró solo cuando fue amenazado, ya tenía el hábito de conversar con Dios diariamente. Y fue esa vida de oración la que lo fortaleció y garantizó su protección milagrosa. Si solo oras en momentos de desesperación, puede ser que el Espíritu Santo esté apagado en tu vida. Daniel oraba porque su corazón estaba conectado a Dios, y esa comunión diaria generaba fuerza y paz, incluso frente a la muerte. Si Jesús necesitaba orar constantemente, ¿cuánto más nosotros, pecadores y frágiles, necesitamos esa conexión diaria? Señales de que el Espíritu Santo está despertando una vida de oración constante. ¿Cómo puedes saber si el Espíritu Santo está generando en ti una vida de oración constante? Presta atención a las señales. Sientes el deseo espontáneo de orar, incluso sin una razón aparente. La oración no es una carga, es un momento de paz y alivio. Antes de tomar decisiones importantes, sientes la necesidad de buscar la dirección de Dios. Percibes que Dios está respondiendo tus oraciones, incluso de maneras inesperadas. Tu corazón siente paz, incluso en medio de las crisis, porque sabes que Dios está en control. Si sientes este deseo de orar y buscar a Dios, es porque el Espíritu Santo está activo en tu vida. Si por el contrario, la oración se ha vuelto una carga o algo que solo haces por obligación, eso puede ser una señal de que necesitas reavivar la llama espiritual dentro de ti. El peligro de vivir sin oración. Una vida sin oración es una vida vulnerable. Cuando no oramos, nos volvemos espiritualmente débiles y vulnerables al pecado y a las influencias malignas. Satanás no teme a un cristiano que solo lee la Biblia o asiste a la iglesia. Él teme a un cristiano que ora. Los cristianos que no oran enfrentan confusión espiritual, inseguridad y miedo constante. Sin oración, es fácil tomar decisiones equivocadas, seguir caminos peligrosos y terminar atrapado en situaciones que podrían haberse evitado si hubieras buscado la dirección de Dios.
Una vida sin oración es una vida sin dirección. Pídele a Dios que restaure ese fuego espiritual hoy mismo. ¿Tu vida de oración es constante o solo un recurso en tiempos de crisis? ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin pedir nada, solo para estar en comunión con Dios? ¿Dios es tu primer refugio o tu último recurso? La oración constante es una señal clara de que el Espíritu Santo está en acción en tu vida. Cuando el deseo de orar es natural, es porque el Espíritu Santo te está guiando. Pero si la oración se ha vuelto una lucha o algo que evitas, puede ser que el Espíritu Santo esté siendo sofocado dentro de ti. Hoy, Dios te está invitando a reavivar esa conexión espiritual. Si has perdido el deseo de orar, pídele a Dios ahora mismo que encienda ese fuego en tu corazón. Él está escuchando y Él desea que regreses a la comunión con Él. Ahora que entendiste la importancia de una vida de oración constante, vamos al próximo signo claro de la presencia del Espíritu Santo, la producción de frutos espirituales. Producción de frutos espirituales, la evidencia visible de la presencia del Espíritu Santo. Producir frutos espirituales no es una opción para el cristiano. Es una consecuencia inevitable de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo está realmente operando en tu vida, los frutos espirituales deben ser visibles en tus actitudes, palabras y decisiones diarias. La ausencia de frutos espirituales es una señal de alerta espiritual que indica que algo podría estar mal en tu relación con Dios. Jesús fue claro al afirmar que un árbol que no da frutos será cortado y arrojado al fuego. Mateo capítulo 7 y versículo 19. Así como un árbol saludable es reconocido por sus frutos, un cristiano lleno del Espíritu Santo es reconocido por el amor, la paz, la paciencia y otras marcas espirituales que reflejan el carácter de Dios. ¿Qué son los frutos espirituales? Los frutos espirituales son la manifestación externa de la transformación interna que el Espíritu Santo opera en nosotros. No surgen del esfuerzo humano o de la fuerza de voluntad, sino que son el resultado directo de la comunión con Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, Él moldea el carácter y produce en nosotros comportamientos y actitudes que reflejan la naturaleza de Cristo. Pablo describe claramente los frutos espirituales en Gálatas, capítulo 5 y versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos no son solo sentimientos o cualidades morales. Son evidencias de la presencia activa de Dios en nosotros. Moldean nuestra manera de tratar a los demás, de reaccionar ante las dificultades y de enfrentar las pruebas de la vida. Amor, capacidad de amar de forma incondicional sin esperar nada a cambio. Gozo, sentir paz y satisfacción incluso en medio de las dificultades. Paz, tranquilidad interior, aun cuando todo a tu alrededor está en caos. Paciencia, soportar situaciones difíciles sin perder la calma ni irritarse. Benignidad, tener un corazón bondadoso y compasivo hacia los demás. Bondad, hacer el bien sin esperar reconocimiento. Fe, permanecer firme en la fe incluso cuando es más fácil rendirse. Mansedumbre, responder con humildad, incluso bajo presión o ataque. Templanza,
controlar los impulsos y las emociones, manteniendo la calma en cualquier situación. Si estos frutos están ausentes o debilitados en tu vida, eso puede ser una señal de que el Espíritu Santo está siendo apagado o ignorado. El ejemplo de Esteban, un hombre lleno de frutos espirituales. Uno de los ejemplos más poderosos de frutos espirituales manifestados en medio de la adversidad es la vida de Esteban. En Hechos, capítulos 6 y 7, Esteban es descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Incluso frente a la persecución, la calumnia y la injusticia, Esteban permaneció firme, lleno de paz y sabiduría. Mientras lo apedreaban hasta la muerte, su respuesta fue sorprendente. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos, capítulo 7 y versículo 60. ¿Cómo alguien puede perdonar a sus agresores en un momento tan extremo? Eso solo es posible porque el Espíritu Santo estaba en pleno control de la vida de Esteban. El fruto del Espíritu se manifestó en forma de amor, paz, mansedumbre y templanza. Esteban no reaccionó con odio o desesperación. Él reflejó el carácter de Cristo hasta el último suspiro. Este ejemplo nos confronta. Cuando eres tratado con injusticia, ¿qué surge de tu corazón? ¿Amor y mansedumbre o enojo y amargura? La manera en que reaccionas ante las pruebas revela si los frutos espirituales están realmente siendo producidos en ti. Los signos de que el Espíritu Santo está produciendo frutos en tu vida. Si el Espíritu Santo está obrando en ti, algunas señales claras serán evidentes. Respondes con amor, incluso cuando te tratan con injusticia. Sientes paz, incluso cuando las circunstancias a tu alrededor son turbulentas. Controlas tus emociones e impulsos, incluso bajo presión. Sientes placer en ayudar a los demás sin esperar reconocimiento. Permaneces fiel a Dios, incluso cuando es más fácil rendirse. Cuando el Espíritu Santo está presente, estos frutos surgen naturalmente. No son forzados, son el resultado de la comunión continua con Dios. Así como un árbol saludable produce frutos sin esfuerzo, un corazón lleno del Espíritu Santo genera frutos espirituales de manera espontánea. El peligro de vivir sin frutos. Si no estás viendo frutos espirituales en tu vida, es hora de hacer un análisis honesto de tu camino espiritual. Jesús fue claro al decir: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo, capítulo 7 y versículo 19. La ausencia de frutos espirituales es una señal seria de que el Espíritu Santo podría estar siendo apagado o ignorado en tu vida. Cuando los frutos están ausentes, la vida espiritual se vuelve mecánica y sin propósito. La frustración y el vacío ocupan el lugar de la paz y el gozo. La falta de templanza conduce a decisiones equivocadas e impulsivas. La ausencia de amor y paciencia destruye relaciones y causa aislamiento. La vulnerabilidad ante el pecado y la tentación aumenta. Vivir sin frutos es como estar espiritualmente seco. Puedes estar físicamente vivo, pero tu alma está muriendo de sed. ¿Estás produciendo frutos? Ahora es el momento de reflexión. Si reconoces que tu vida espiritual está seca, sin frutos visibles, pídele a Dios que el Espíritu Santo venga a restaurar tu corazón. Dios desea producir frutos en ti, pero eso solo es posible si te rindes completamente a la dirección de Él. Cuando las personas te miran, ven amor, paciencia y paz, o ven irritación, orgullo y egoísmo. Los frutos espirituales están creciendo en ti o sientes que tu vida espiritual está estancada.
un nuevo tiempo de frutos. Los frutos espirituales son la prueba visible de la presencia de Dios en tu vida. Cuando el Espíritu Santo está en ti, el mundo a tu alrededor lo percibe, no por lo que dices, sino por lo que haces. Si reconoces que esos frutos están ausentes o débiles en tu vida, hoy es el momento de pedirle a Dios que renueve tu fe y reavive el poder del Espíritu Santo en ti. Si deseas que Dios produzca frutos en tu vida, escribe en los comentarios: Señor, produce frutos en mí. Ese será el primer paso hacia una vida de transformación espiritual genuina. Ahora que entendiste la importancia de manifestar frutos espirituales, vamos al próximo signo claro de la presencia del Espíritu Santo. El discernimiento espiritual, la capacidad de reconocer la voz de Dios en medio del caos. Discernimiento espiritual, la capacidad de reconocer la voz de Dios. Discernir entre la verdad y el engaño es más que una habilidad, es una cuestión de supervivencia espiritual. En un mundo lleno de ruidos, opiniones contradictorias y falsas enseñanzas, el discernimiento espiritual es lo que nos mantiene anclados en la voluntad de Dios. Y sin esa capacidad, somos fácilmente arrastrados por doctrinas engañosas, emociones momentáneas e influencias externas. El Espíritu Santo es nuestro guía en este proceso, y el discernimiento es la prueba de que Él está actuando en nuestra vida. Si alguna vez has sentido esa sensación de que algo estaba mal, incluso cuando todo parecía normal, eso podría haber sido el Espíritu Santo alertándote. Pero si vives en constante confusión, sin dirección y sin claridad espiritual, puede ser que el Espíritu Santo esté apagado en tu vida. Y hoy es el día para despertar esa sensibilidad nuevamente. El discernimiento espiritual, un don sobrenatural. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo que es de Dios, lo que es humano y lo que es satánico. No es una habilidad intelectual o lógica. Es una percepción sobrenatural que proviene directamente del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu está presente en nosotros, Él nos da esa sensibilidad espiritual para reconocer la verdad, incluso cuando todo a nuestro alrededor sugiere lo contrario. El apóstol Pablo explica esta diferencia claramente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Corintios, capítulo 2 y versículo 14. El mundo natural no puede entender la lógica espiritual porque el discernimiento es algo que solo el Espíritu Santo puede conceder. Es como intentar explicar colores a alguien que solo ve en blanco y negro. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, Él te da nuevos ojos espirituales para ver la realidad desde la perspectiva divina. La luz en medio de la oscuridad. Discernir la voz de Dios en un mundo caótico es como tener un faro en medio de una tormenta. Cuando todo está oscuro y el viento sopla en direcciones contrarias, el faro es lo que te permite encontrar el camino seguro. El Espíritu Santo es ese faro. Él ilumina el camino cuando estamos rodeados de dudas y decisiones difíciles. Pablo vivió esto de manera muy clara durante su viaje misionero. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos, capítulo 16 y versículo 6. Pablo y Silas estaban en misión para predicar el Evangelio.
Ellos creían que estaban haciendo lo correcto, pero el Espíritu Santo les impidió seguir en esa dirección. Pablo entonces tuvo un sueño donde un hombre de Macedonia lo llamaba para ayudarles. Él discernió que esa dirección provenía de Dios y el resultado fue el inicio de la evangelización de Europa. Imagina si Pablo hubiera insistido en ir a Asia, ignorando la dirección del Espíritu Santo. Habría desperdiciado tiempo y recursos y el plan de Dios para Macedonia habría sido retrasado. Al igual que Pablo, a veces Dios cierra caminos que parecen buenos, pero que no son los mejores para nosotros. El discernimiento espiritual es lo que nos permite darnos cuenta cuando Dios está cerrando una puerta para abrir otra mejor. Señales de que el Espíritu Santo está desarrollando discernimiento espiritual en ti. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está desarrollando el don del discernimiento en ti? Presta atención a estas señales. Inquietud espiritual. Cuando algo parece estar mal, incluso sin pruebas concretas, el Espíritu Santo podría estar alertándote. Claridad después de orar. Después de orar, sientes paz y convicción sobre la decisión a tomar. Identificación de falsas doctrinas. Cuando escuchas algo que parece bíblico, pero el Espíritu Santo te hace sentir que algo no está bien. Paz en medio del caos. Aunque todo parezca estar cayéndose a pedazos, sientes una tranquilidad inexplicable. Dirección clara en momentos de duda. El camino correcto se vuelve evidente, incluso si parece ilógico. Si has experimentado alguna de estas señales, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Pero si vives en constante confusión y miedo al tomar decisiones, es posible que el discernimiento espiritual esté adormecido. El peligro de vivir sin discernimiento. No tener discernimiento espiritual es como caminar en un campo minado sin un mapa. En cualquier momento podrías pisar algo peligroso sin darte cuenta. El apóstol Juan advirtió sobre este peligro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan capítulo 4 y versículo 1. Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11 y versículo 14. Él no se presentará de forma obvia, sino que intentará engañarte con medias verdades, con doctrinas aparentemente correctas, pero que esconden distorsiones. Sin discernimiento espiritual, puedes ser fácilmente llevado por líderes manipuladores, enseñanzas distorsionadas o incluso por tus propias emociones. Si alguna vez tomaste una decisión basada solo en tus emociones y luego te diste cuenta de que estabas equivocado, sabes lo caro que puede costar espiritualmente. Discernimiento es supervivencia espiritual. El discernimiento espiritual es un mecanismo de defensa. Es lo que te protege de tomar decisiones equivocadas y de ser engañado espiritualmente. Jesús advirtió que un árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo capítulo 7 y versículo 16. Si lo que estás oyendo o siguiendo no está produciendo frutos espirituales, amor, paz, paciencia, bondad, es una señal clara de que el Espíritu Santo podría no estar en eso. El discernimiento es lo que te permite analizar los frutos antes de comprometerte. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste paz después de tomar una decisión basada en oración? ¿Has logrado identificar la voz de Dios en medio de las otras voces que te rodean?
Si vives en constante confusión, sin claridad y sin dirección, podría ser que el Espíritu Santo esté distante. ¿Qué vas a hacer hoy al respecto? Pide el don del discernimiento. Hoy, discernir la voz de Dios es lo que te impedirá caer en trampas espirituales. Si has estado viviendo en constante confusión y tomando decisiones equivocadas, hoy es el día para pedir el don del discernimiento. Dios desea abrir tus ojos espirituales para que puedas ver la verdad y caminar con seguridad. Si deseas el don del discernimiento espiritual, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales. Ese será el primer paso para una nueva fase de dirección y claridad espiritual. Ahora que entendiste el valor del discernimiento espiritual, imagina enfrentar cualquier adversidad con paz en tu corazón. En el próximo capítulo vamos a descubrir cómo el Espíritu Santo nos da esa paz sobrenatural, incluso en medio de las tormentas de la vida. Paz. En medio de la adversidad, la tranquilidad sobrenatural que revela la presencia del Espíritu Santo. Si tu paz depende de las circunstancias, todavía no has experimentado la verdadera paz que viene de Dios. La paz verdadera no es la ausencia de problemas, es la certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Si solo tienes paz cuando las cosas van bien, eso no es paz espiritual, es solo una ilusión temporal. La paz que el Espíritu Santo da es diferente. Permanece firme en medio de las tormentas, porque no proviene de las circunstancias. Proviene de la presencia de Dios en tu vida. Jesús dejó claro que en el mundo tendríamos aflicciones, Juan capítulo 16 y versículo 33, pero también prometió que, en medio de las dificultades, podríamos tener paz en Él. Si vives en un estado constante de ansiedad, miedo y preocupación, es posible que el Espíritu Santo no esté gobernando completamente tu vida. La ausencia de paz es una señal de que algo está mal espiritualmente. Y hoy vamos a entender cómo el Espíritu Santo genera esa paz sobrenatural que trasciende cualquier lógica humana. ¿Qué es la verdadera paz? La paz que el Espíritu Santo concede no está basada en la ausencia de problemas o en un periodo de tranquilidad externa. Es el fruto de una confianza profunda en Dios, una certeza de que Él está al mando incluso cuando todo parece perdido. Filipenses capítulo 4 y versículo 7 dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no puede ser fabricada humanamente. Puedes intentar controlar las circunstancias, buscar estabilidad financiera, relaciones perfectas o seguridad emocional. Pero nada de eso te dará la verdadera paz. La verdadera paz es un don espiritual, algo que el Espíritu Santo deposita en ti. La paz es como la raíz de un árbol, invisible pero sosteniendo todo el resto. Cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te sostiene por dentro, incluso cuando los vientos de la vida intentan derribarte. Si la raíz es firme, el árbol permanece en pie, incluso en medio de la tormenta. Van Pablo y Silas en la prisión. Pablo y Silas tenían todos los motivos para estar desesperados. Fueron golpeados, humillados y arrojados a una prisión oscura y sucia, con los pies atados a un cepo. Humanamente hablando, deberían haber estado en pánico, cuestionando a Dios o incluso renunciando a su fe. ¿Pero qué hicieron?
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos capítulo 16 y versículo 25. En lugar de quejarse o desesperarse, eligieron alabar a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Pero el verdadero milagro no fue el terremoto, fue la paz que ya tenían antes de que las puertas se abrieran. No solo fueron liberados físicamente, ya eran libres espiritualmente antes de que las cadenas cayeran. Eso es lo que hace la paz de Dios. Te libera por dentro, incluso cuando por fuera todo parece estar atado. Esa paz impactó incluso al carcelero, que al ver la reacción de Pablo y Silas, se convirtió junto con toda su familia. Hechos capítulo 16 y versículos 29 al 34. La verdadera paz no es tener el control sobre las circunstancias, es tener la certeza de que Dios tiene el control. Señales de que el Espíritu Santo está generando paz en tu vida. Si el Espíritu Santo está en ti, esa paz será perceptible en ti y para los demás. Aquí hay algunos signos claros de que el Espíritu Santo está produciendo esa paz sobrenatural. Sentir calma en situaciones de crisis. Incluso cuando todo parece desmoronarse, mantienes la serenidad interior. Tener claridad mental incluso bajo presión. Las decisiones difíciles no te paralizan porque sabes que Dios te está guiando. Confiar en Dios incluso sin entender lo que está sucediendo. La paz no proviene de las respuestas, sino de la presencia de Dios. Alabar a Dios en medio del dolor. Así como Pablo y Silas, eres capaz de adorar a Dios incluso en los momentos difíciles. Resistir el pánico y la ira frente a la adversidad. La paz no te permite reaccionar con desesperación, porque tu confianza está en Dios. Si estás experimentando estos signos, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Si no, es una alerta de que algo necesita ser restaurado espiritualmente. El peligro de vivir sin paz. La ausencia de paz es una señal clara de que el Espíritu Santo podría estar siendo apagado en tu vida. Cuando vives sin paz, el corazón se vuelve vulnerable a sentimientos destructivos. Ansiedad constante. La mente está sobrecargada de preocupaciones y pensamientos negativos. Ira e irritabilidad. Los pequeños problemas se convierten en grandes crisis emocionales. Falta de claridad espiritual. Las decisiones se vuelven confusas y te sientes perdido espiritualmente. Buscar alivio en cosas equivocadas, adicciones, relaciones tóxicas y distracciones temporales se convierten en mecanismos de escape. Satanás sabe que un cristiano sin paz es un cristiano vulnerable. Si él logra robarte la paz, roba tu fuerza, tu fe y tu claridad espiritual. Ahora, quiero hacerte una pregunta sincera. Si estuvieras preso como Pablo y Silas, ¿estarías alabando o quejándote? Cuando enfrentas un problema, tu primera reacción es confiar en Dios o entrar en pánico. Si te das cuenta de que has estado reaccionando con miedo, inseguridad y descontrol, es una señal de que el Espíritu Santo necesita restaurar esa área en tu vida. La paz de Dios es un don, y Él desea derramar ese don sobre ti hoy. Recibe esa paz hoy. Si sientes que tu vida está marcada por la ansiedad, el miedo y la falta de control, Dios quiere liberarte de esa prisión emocional. La paz de Dios es un don del Espíritu Santo. No tienes que luchar para conseguirla. Solo necesitas pedirla. Dios desea darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La misma paz que sostuvo a Pablo y Silas es la paz que puede sostenerte hoy.
Si deseas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, escribe en los comentarios: Señor, trae paz a mi corazón. Ese será el primer paso hacia un nuevo nivel de fe y tranquilidad en Dios. Ahora que entendiste la importancia de la paz como evidencia de la presencia del Espíritu Santo, vamos al próximo signo claro: la obediencia a la voluntad de Dios. Obediencia a la voluntad de Dios. La prueba definitiva de la presencia del Espíritu Santo. La verdadera prueba de amor a Dios no está en palabras, está en actos. Puedes decir que amas a Dios, puedes ir a la iglesia, incluso puedes servir en un ministerio, pero si no obedeces la dirección de Dios, tu fe podría ser solo una ilusión. La obediencia no está basada en la conveniencia o en la emoción. Es el reflejo de una verdadera rendición al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, Él genera un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando la voluntad de Dios es difícil o dolorosa. Obedecer a Dios es una cuestión de confianza. Es creer que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no entiendes el camino. La ausencia de esta disposición para obedecer revela que el Espíritu Santo puede no estar en pleno control de tu vida, o que tu corazón está endurecido por el orgullo o la duda. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas, capítulo 9 y versículo 23. La verdadera obediencia nace de la confianza. La verdadera obediencia no es hacer lo que Dios ordena solo cuando es fácil. Es seguir su dirección, incluso cuando todo dentro de ti dice lo contrario. Obedecer significa renunciar al control propio, entregar el futuro en las manos de Dios y confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Cuando el Espíritu Santo está presente, Él genera un deseo sincero de agradar a Dios. Obedecer deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural de amor y confianza. Por eso Jesús dijo: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas, capítulo 6 y versículo 46. Llamar a Jesús Señor. Sin obedecerle es como construir una casa sobre la arena, sin cimientos. Cuando llegan las tormentas de la vida, todo se derrumba. La obediencia es el fundamento que mantiene al cristiano en pie en medio de las adversidades. Ananías y Pablo, Hechos 9, 10, 18. Ananías es uno de los ejemplos más poderosos de obediencia en la Biblia. Después de la conversión de Pablo en el camino a Damasco, Dios se le apareció a Ananías en una visión y le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hechos, capítulo 9 y versículo 11. Ananías sabía quién era Pablo, aún llamado Saulo. Él era conocido como el mayor perseguidor de los cristianos. Ananías tuvo miedo, y con razón. Obedecer a Dios en ese momento significaba poner su propia vida en riesgo. Pero Dios le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hechos, capítulo 9 y versículo 15. Ananías tenía dos opciones: obedecer o esconderse. Él eligió obedecer. Fue hasta Pablo, puso las manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 9 y versículo 17.
Inmediatamente Pablo fue sanado de su ceguera, fue bautizado y comenzó a predicar el Evangelio. La obediencia de Ananías abrió el camino para la conversión de Pablo, el mayor apóstol en la historia de la Iglesia. Ananías tuvo que elegir entre el miedo y la obediencia. La fe venció al miedo. Señales de que el Espíritu Santo está generando obediencia en tu vida. Cuando el Espíritu Santo está obrando en ti, la obediencia se convierte en una respuesta natural, incluso cuando el camino es difícil. Capacidad de decir sí a Dios, incluso cuando eso implica pérdida o incomodidad. Obedecer sin cuestionar, incluso cuando la lógica dice lo contrario. Sentir paz y convicción al seguir la dirección de Dios, incluso en medio de la oposición. Permanecer fiel a Dios, incluso cuando las circunstancias son contrarias. Capacidad de perdonar y amar, incluso cuando todo dentro de ti resiste hacerlo. Si notas que has estado resistiendo la voluntad de Dios, es una señal de que el Espíritu Santo puede no estar en pleno control. La verdadera obediencia solo es posible cuando el corazón está rendido a la dirección del Espíritu. El peligro de resistir la voluntad de Dios. Cuando resistes la dirección de Dios, tu corazón comienza a endurecerse. La falta de obediencia impide que el Espíritu Santo actúe libremente en tu vida. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hebreos capítulo 3 y versículo 8. La desobediencia genera confusión, miedo y alejamiento de Dios. Satanás sabe que un corazón rebelde es un corazón vulnerable. Por eso trabaja para sembrar resistencia y desconfianza contra Dios. Si sientes que tu vida espiritual está estancada, que tus oraciones parecen no ser respondidas y que tu comunión con Dios está debilitada, el problema podría ser la falta de obediencia. Consecuencia espiritual de no obedecer. Sentimiento de vacío espiritual. Falta de claridad y dirección en la vida. Pérdida de comunión con Dios. Sensación de que las oraciones no están siendo escuchadas. Espíritu inquieto e inestable emocionalmente. La ausencia de obediencia genera inestabilidad espiritual y emocional. Dios no puede guiar a alguien que resiste su dirección. ¿Has estado obedeciendo a Dios incluso cuando es difícil? ¿Has estado siguiendo la dirección de Dios o has estado viviendo según tus propios planes? La verdadera prueba de que el Espíritu Santo está en ti es tu capacidad de obedecer sin cuestionar. La obediencia es el reflejo final de la fe genuina. Si continuamente resistes la voluntad de Dios, eso es una señal de que el Espíritu Santo podría no estar en pleno control de tu vida. Si deseas un corazón dispuesto a obedecer, pídele a Dios hoy. Él quiere capacitarte para seguir su dirección con confianza y paz. Si deseas un corazón obediente, escribe en los comentarios: Señor, dame un corazón obediente. Dios quiere escucharte hoy. Ahora que entendiste la importancia de la obediencia como prueba de la presencia del Espíritu Santo, es hora de tomar una decisión. ¿Vas a seguir la dirección de Dios o vas a seguir resistiendo? Has sido confrontado. Ahora es el momento de decidir. Has descubierto los 7 signos claros de la presencia del Espíritu Santo. Convicción de pecado. Amor por la palabra de Dios. Vida de oración constante. Producción de frutos espirituales. Discernimiento espiritual. Paz en medio de la adversidad.
Obediencia a la voluntad de Dios. Si estos signos están presentes en tu vida, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está actuando en ti. Pero si te diste cuenta de que estos signos están ausentes o debilitados, eso es una advertencia espiritual. Dios te está llamando a un nivel más profundo de comunión. ¿Responderás a este llamado o seguirás viviendo en la superficialidad? Ahora es el momento de dar ese paso de fe. Si deseas ser lleno de la presencia de Dios y ver estos signos manifestándose en tu vida, quiero invitarte a orar conmigo ahora. Oración para ser lleno del Espíritu Santo. Si puedes, cierra los ojos por un momento, respira profundamente y abre tu corazón a Dios. Señor Dios, reconozco que sin tu Espíritu estoy vacío y perdido. Perdóname por seguir mis propios caminos y por resistir tu voluntad. Entrego mi corazón, mis planes y mis emociones a ti. Lléname con tu Espíritu Santo, dame un corazón sensible al pecado y amor por tu palabra. Enséñame a orar con sinceridad y a confiar en tu dirección. Produce en mí tus frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dame discernimiento para reconocer tu voz, paz en medio de las adversidades y un corazón sometido a tu voluntad. Te entrego el control de mi vida. Que tu Espíritu Santo me guíe a partir de hoy. Confío en ti y oro en el nombre de Jesús. Amén. Chichi, si oraste con sinceridad, Dios escuchó tu oración. A partir de ahora, el Espíritu Santo comenzará a actuar en ti de manera clara y poderosa. Desafío espiritual. Separa 10 minutos hoy para quedarte en silencio delante de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que necesita ser transformado en ti. Anota lo que Él ponga en tu corazón y actúa de acuerdo con esa dirección espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, lléname de tu Espíritu. Deja tu like para que este mensaje llegue a más personas. Comparte este video con alguien que necesita esta palabra. Podría ser el canal de Dios en la vida de esa persona. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir más contenido que fortalecerá tu fe. Quiero saber de ti. ¿Cuál de los 7 signos está más fuerte en tu vida y cuál necesitas buscar más? El Espíritu Santo desea transformar tu vida, pero la decisión ahora es tuya. Dios está listo para actuar. No dejes pasar este momento. Ahora haz clic en el video destacado aquí en la pantalla para continuar este viaje de fe. Dios tiene algo poderoso para ti en el próximo video. No pierdas esta oportunidad.